Ayer, 19 de septiembre, México fue golpeado por un fuerte terremoto de grado 7,6. Apenas un día antes, Taiwán había sido remecido por un temblor de grado 6,9. Con tantos otros eventos climáticos extremos producto del cambio climático ocurriendo en el mundo como sequías, inundaciones y huracanes, ¿será posible que el calentamiento global también esté detrás de los fuertes terremotos de los últimos días? De momento, la ciencia es bastante clara en que no. La cantidad de sismos registrados anualmente en el mundo y la intensidad de los mismos se han mantenido bastante estables en los últimos 100 años. Sin embargo, hay evidencia de que el derretimiento de grandes masas de hielo y el aumento del nivel del océano podrían alterar la presión sobre el manto terrestre en algunos lugares del mundo, lo cual es sabido que puede provocar microsismos o incluso erupciones volcánicas, aunque hasta ahora no se ha asociado ningún gran evento tectónico a los efectos del cambio climático. Nos encontramos en temporada de huracanes y tifones. Con una categoría 3 y vientos máximos de 205 km por hora, el huracán más fuerte en lo que va de la temporada es Fiona, el cual aún se mantiene activo y ya ha golpeado fuertemente a Guadalupe, Puerto Rico y República Dominicana. Del otro lado del Pacífico, la lista de tifones es considerablemente más larga y violenta. En particular, los tifones más poderosos de este año han sido el tifón Hinamnor o Henry, de categoría 5 y que golpeó con particular violencia a Corea del Sur, causando un estimado de $1.200 millones en daño y 12 muertes. Por otro lado, el tifón Namadol o Yoshi de categoría 4 golpeó recientemente Japón, causando 2 muertes, la evacuación de 8 millones de personas y que se declarara una alerta de nivel 5, el más alto de la escala de alerta japonesa. Se espera que la temporada de huracanes termine a fines de noviembre y que al menos la peor parte de la temporada de tifones acabe en octubre. Huracán, tifón, ciclón, ¿cuál es la diferencia entre estas tormentas? La única diferencia entre estos tres términos es dónde ocurre cada uno. Se llaman huracanes a las tormentas que se forman ya sea en el Océano Atlántico, donde golpean a regiones como el Caribe y Florida, o en el noreste del Pacífico, donde afectan la costa oeste de México y Estados Unidos. La palabra proviene de la deidad maya Huracán, dios del viento, la tormenta y el fuego. Por otro lado, los tifones son aquellos que se desarrollan en el noroeste del Pacífico, es decir, que afectan a países asiáticos como Japón, Corea, Vietnam, Taiwán y China. La palabra viene del chino Daifeng, que significa gran viento. Los ciclones, por su parte, son todos aquellos que ocurren en el hemisferio sur. La palabra viene del griego kukloma, que significa serpiente enroscada. Tras 70 años luego de su extinción, los chitas han vuelto a India. 5 hembras y 3 machos fueron traídos desde Namibia al Parque Nacional Puno en un intento para reintroducir esta especie en el país. Esta es solo la primera fase del proyecto y se espera poder liberar otros 50 chitas durante los próximos 5 años en distintos parques nacionales indios. Los chitas fueron declarados extintos en India en el año 1952 producto de la caza intensa y la pérdida de su hábitat natural. De resultar exitosa, la reintroducción del chita a la India sería un gran logro para los ecosistemas indios y la conservación de la vida salvaje en general. Un caso de estudio es el de Malawi, país donde los chitas también fueron reintroducidos luego de su extinción en la década de los 80. Desde entonces su población se ha sextuplicado y ha ayudado a que otras especies también prosperen. Es importante notar que los chitas que están siendo reintroducidos son chitas africanos, no la misma especie que solía existir en India, el chita asiático. El chita asiático solo sobrevive en Irán, con una población de apenas unos 100 individuos. ¿Qué tal si lanzamos nuestra basura al interior de volcanes para deshacernos de ella? Esta es una buena pregunta, pero una pésima idea por 4 razones. Primero, lanzar cosas dentro de un volcán puede provocar reacciones explosivas dentro de este e incluso que haga erupción. Segundo, si quemar basura usando incineradores con filtros y otras tecnologías ya libera gases tóxicos y gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿puedes imaginarte lo mucho más contaminante que sería quemarla dentro de un volcán? Tercero, eventualmente el volcán hará erupción y nos devolverá todos los restos de basura que pudieran no haberse quemado en su interior. Así que si pensabas lanzar materiales radioactivos adentro, no. Cuarto, no me canso de decir esto, la basura tiene valor. Reaprovechar los materiales de los que está hecha nuestra basura reciclando y reutilizando sería mejor que destruirlos lanzándolos al interior del volcán o mandándolos al espacio. Eso no quita que lo mejor sería no generar tanta basura en primer lugar.